Bien, ya estamos en el segundo bloque de este interesante tema sobre el odio, la discriminación, la xenofobia, las desigualdades y todo esto, flagelos que azotan al mundo y que en vez de sumarnos y detrás de un objetivo que es la dignidad de los hombres, la estamos destruyendo. Juan. Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión y me prendo un poco de lo que decía Mía, que ella, estoy de acuerdo en lo que dice, que hay cosas que vale la pena discutir y a mí me parece que es una linda oportunidad esta. Hablamos un poco de políticas públicas, de cuál será la intención de este gobierno, ¿no? Yo, sin ánimo de defender al gobierno, quiero decir mi opinión, digamos. Siempre detrás de las causas justas se esconden las intenciones que son de beneficio propio, ¿no? Nunca yo voy a decir, bueno, quiero hacer esto para beneficiarme yo mismo y entonces vótenme a mí para que yo pueda lograrlo, ¿no? Siempre voy a ir atrás de una causa justa y de algo probablemente noble y muchas veces que ya existía, ¿no? Hablando de gestiones pasadas, obviamente, pero no de una en particular, sino en general, se han utilizado herramientas que eran valiosas. Para no dar un ejemplo sensible, podemos hablar de los comedores, por ejemplo, donde se recibía la comida y una parte se vendía y otra parte se entregaba, o se llegaba dinero para financiar alguna actividad y se lo quedaba una persona y capaz la actividad era noble, ¿no? Y dentro de esa mezcla yo siempre me pregunto, ¿quién es la persona que está equivocada, ¿no? ¿Quién está cometiendo el error? ¿El que mezcló las cosas o el que dice ahora, bueno, cerramos todo porque no podemos diferenciar, ¿no? Y obviamente, digamos, sin querer polemizar, pero para decirlo de manera concreta, si hablamos principalmente del INADI, que hablábamos que Mía había tenido participación en un momento también de ese organismo, y después le pido que me dé también su opinión sobre, ¿no?, eso. Hoy el INADI cerrado, digamos, ¿a qué obedece? Digamos, que detrás de una causa noble, que es defender los casos de discriminación y a las víctimas de discriminación, se oculta la posibilidad de poner gente que trabaje como militante para mi partido o para algún partido en particular y bueno, se le paga un sueldo para que pueda hacer el trabajo político, ¿no? Y entonces, al no poder diferenciar o al no tener, digamos, yo creo que hubo oportunidades anteriores en otras gestiones de poder diferenciar y decir, no, bueno, si yo quiero defender esta herramienta y creo que esta causa es noble, no voy a permitir que se mezclen estas cosas y que ustedes utilicen esta herramienta para esto. Pero no se hizo. Hoy nos encontramos que ya estaba mezclado. Y también lo de otro tema, ¿no? Pero aprovecho para contarlo, lo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros vemos que muchos países se están armando porque tienen una hipótesis de guerra mucho más cercana de lo que teníamos antes, ¿no? A partir del conflicto de Rusia-Ucrania, muchos países de Europa se están armando. Y Argentina también. Hace poco se hizo muy conocida la compra de aviones y bueno, ahora se está pensando, creo, en comprar barcos también y cosas para defender el mar. Yo creo que lo importante es definir el objetivo de para qué se hacen esas compras, ¿no? Los aviones es para defender el cielo, ¿no? Defender el espacio aéreo, como por ejemplo del narcotráfico. No son aviones preparados o pensados para invadir un país extranjero. No es el objetivo del Ministerio de Defensa hoy. Y los barcos para defender el mar, digamos, para defender el espacio de mar soberano que tiene la Argentina, que muchos países extranjeros utilizan o se ponen en el límite para hacer una pesca excesiva, digamos, y explotar recursos que son nuestros. Adriana, vos querés contestar, así que no es una escuela primaria. Mezclé dos temas, perdón, pero bueno, aprovecho para... Que querés arrancar, ¿no es cierto? Pero no. Sí, estoy ahí. Muy rico lo que dijiste, pero por ahí pienso, ¿qué pasa con los extremos? ¿Qué pasa con el punto de transición entre la nada y el todo? Yo, como sociedad, ¿puedo pensar en la protección aérea o marítima cuando la mía no está en eje? Claro. Cuando mis propios derechos se vulneran permanentemente, donde la igualdad no tiene que ver si está o no un derecho que es adquirido, porque también se corta, y siempre las veces que se corta por lo más finito. ¿Y qué es lo finito por ahí?
Entonces, está buenísimo lo que decís, pero eso me quedan como esas incógnitas o esa situación, ¿qué pasa con lo que pasa en el trayecto de un extremo y el otro? ¿Cómo ¿no? lo calificás eso? ¿Es discriminación? ¿Es lo que yo dije al principio, es el deseo de poder y el sometimiento de alguno sobre otro? Él dio un ejemplo de los comedores. Sí, por sí, sí, ejemplo, el más fresco, el que digamos. más fresco, y pensar en que está mal, digamos. Claro. Y es eso, hay dos extremos. Está digamos, echa la ley, echa la trampa, muchos dicen, ¿no? Pero está la persona que adquiere o que tiene ambiciones en relación a ese comedor, que pueden ser ambiciones socialitarias o ambiciones propias. Y ¿qué hago yo como Estado qué evalúo yo como Estado para dárselo? ¿O cómo controlo eso? Ese espacio, ¿qué pasa con ese espacio? Entonces, el extremo de erradicar todo, sacarlo, me pone en un lugar donde ¿cuál sería mi lugar como ser y como individuo en relación a los derechos que vulnero hacia el otro? Digamos. En esas instancias me parece que hay dos cosas, la social y la personal. La social es la atención y la personal es lo que quedó en el bolsillo, ¿no? Porque están apareciendo, si existían comedores que no llegaba la guita, alguien se la quedó. Totalmente. ¿No es cierto? En Pero, detrimento de... ¿qué pasó en el medio, digamos? No, claro, por eso, ahí tenés lo personal, ¿no es cierto? Sobre lo social. Yo creo Ahora, que en si ese esto caso... sucede así, En ese caso, a nivel... sin ánimo de entrar en un terreno político. No, cómo serán las políticas públicas, vuelvo otra vez a las políticas públicas. No se hace algo de manera... Cuando es algo, un bien público, lo hago un patrimonio personal, digamos, hay alguien que habilitó eso. Sin duda. ¿Qué pasa ahí, digamos? Claro. La verdad que como hoy hablábamos, de un extremo al otro, ¿no es cierto? Y en ese extremo de uno al otro, como vos bien decías, están las vulnerabilidades. Totalmente. Y afecta totalmente, por ejemplo, en mi condición, Claro. no personal, sino en la condición de colectivo, afecta a las personas que justamente estamos buscando socializarlas y justamente incluirlas. Y en esa inclusión hablo, por ejemplo, de un gobierno o de otro, o de la gestión o de otra gestión. Las políticas públicas son muy buenas en un gobierno. Ahora, que hubo errores o que hay errores, existe el error. Lo que nosotros como gobierno y como estados tenemos que lograr es justamente erradicar, justamente hacer y buscar la igualdad de estas personas en estado de vulnerabilidad. Hoy me toca muy de cerca de que las personas de mi comunidad, ¿no es cierto?, principalmente travestis y trans, que es lo más perjuicioso en encontrar el mundo laboral, que es lo que más lleva a llevar a la situación de la prostitución, llevar a la situación de las enfermedades sexuales, llevar a la situación de las drogas, llevar a la situación del suicidio. Porque muchas veces lo he dicho, cuando un Estado falla y cuando fallamos como sociedad, lo que nos adopta es el suicidio, la droga, el alcohol y todo lo que nos puede llegar a rodear. Por eso, vuelvo a las políticas públicas. Las políticas públicas son importantes. Por supuesto que hubo errores, por supuesto que hay que mejorarle, pero en esa transición de errores de un extremo al otro, cometemos el error de involucrar a estas personas y no darle las posibilidades. Porque si yo tengo que hablar posibilidades, somos muy pocas las que tuvimos la posibilidad. Ahora, las demás personas todavía se siguen prostituyendo. Todavía la cifra en la mujer trans en la prostitución no llega a los 40 años. Terminan padeciendo una enfermedad, terminan matándoles en travesticidios en la calle por el causa de la prostitución. Entonces también tenemos que hacer una mirada inclusiva del gobierno que fuese y que esté. La posibilidad se tiene que dar. Claro, eso es lo transicional. Ese es el punto, digamos. Algo que creo que estaría bueno en general bajo todas estas temáticas es como dejar sentado en la base de que, y por ahí vengo con más preguntas que respuestas o puntos finales, es que tenemos que diferenciar en la educación que reciben las personas, que las opiniones personales que todos tenemos,
con respecto a esos temas, independientemente de lo que el Estado esté garantizando o no, porque por más que el Estado diga como que todos los trans, por ejemplo, que era la temática, puedan tener un puesto estatal por una ley de cupos y demás, después a la persona que va y es asistido por un trans en cualquier ámbito de gobierno o en lo público, en lo privado inclusive, por ahí se siente incómodo, entonces es como una falta en la educación que cada uno recibe en la casa. Y a mí me pasaba, hay un local en Resistencia que vende ropa femenina, que es el único local, yo creo, que tiene empleadas trans. Y me pareció increíble porque sí considero que en locales de ropa o peluquería son los únicos lugares que suelen trabajar que no son en la prostitución, que se la suele ver. Y me pareció increíble, me pareció genial que consigan trabajo ahí, pero también veo la discriminación desde la sociedad, que es como la falta de educación en las casas, para mí la gran problemática, más allá de lo que el Estado te puede decir, porque también, o sea, cómo promovemos. Para mí no es culpa del Estado, de eso voy, para mí es culpa de la formación en las casas, de lo que se enseña en las casas, de los chistes que se hacen, los que vos recibís en tu hogar, en el día a día, de lo que escuchás que dice tu papá, tu mamá, tus abuelos, más que de lo que el Estado te pueda estar permitiendo, ¿no?, a través de una reglamentación o un puesto, digamos. Te cuento Sí. porque yo soy el más veterano acá. Cuando nosotros éramos chicos, ¿no es cierto? En una sociedad, esto es una sociedad patriarcal y machista, hace 60 años atrás era muchísimo más. ¿No es cierto? El homosexual, te estoy hablando, era un tipo que trataba en lo posible de ocultarlo. Es decir, era un castigo, la sociedad lo castigaba, lo mismo que la prostitución y todo, lo castigaba de verdad. En las familias, ¿no es cierto?, de antes, no se hablaban de estos temas en la mesa. Con lo cual, todo esto de trans y qué sé yo, que no es nuevo, pero sí está difundido en estos últimos tiempos. Entonces, ¿hasta qué punto los papás, no de mi generación, pero sí hablemos de 30 o 40 años, que no vivieron esta revolución que está viendo ahora, pueden transferir esa educación a los chicos de aceptación y todo lo demás? No lo sabemos. Hoy estábamos hablando fuera de cámara de los hijos con 2 papás o 2 mamás. Cuando vino el obispo acá una vez que hicimos un programa sobre esto, estábamos hablando, entonces él tuvo una metáfora. Dígame, ¿no es cierto?, 2 papás que adoptan un chico, ¿quién le da la teta? Fíjate, ¿no es cierto? Y esto te estoy hablando hace 10 años, es decir, esto es muy novedoso, o sea que yo no sé cuáles son las evaluaciones que podemos hacer y yo no sé, mis nietos que tienen otra integración en la escuela, donde van ya chiquitos, en tu escuela también van chiquitos de personas del mismo, hijos de personas del mismo sexo, ¿cuál va a ser el comportamiento y la aceptación? Porque los niños, sobre todo en la escuela, vos no me vas a dejar, Martín, son tremendamente crueles, son inocentes. Dicen lo que sienten y transmiten lo que reciben en la casa, ¿no? Y al mismo tiempo no. ¿Eh? Que al mismo tiempo no. Yo veo que hoy en día hay infancias o adolescencias mucho más inclusivas y también Claro. depende de la Amorosas. crianza. Claro. Amorosas a que mí aceptan. recientemente lo que me acaba de pasar ahora el 12 de marzo, cuando integro dentro de la legislatura, soy un personal de 15 años de la legislatura chaqueña, un pastor salió en las vías de TikTok a decirle al gobernador que no podía yo ocupar ese lugar porque justamente era una mujer trans. Por supuesto que se viralizó, digamos, entonces salí a aclarar con algunos medios de prensa que me han llamado, salí a aclarar que era un personal de 15 años y que tomaba un cargo justamente en la legislatura para trabajar. El problema del pastor conmigo era que yo iba a adoctrinar los niños y las niñas, porque el cargo es de género, diversidades, familias, niños, niñas y adolescentes. Pero yo con los 11 diputados que trabajo y los 32 asesores, yo no tengo ningún tipo de opinión entre ellos. Yo preparo reuniones, pedido de opiniones, preparo actuaciones simples, proyectos, leyes, pero yo no tengo el debate con ellos ahí adentro, yo solamente los organizo. Y este hombre no entendía esa posibilidad por primera vez que estaba teniendo la legislatura chaqueña, cuando yo ya soy un personal de planta de la legislatura. Claro. ¿Y cómo te sentiste?
Y por supuesto, ¿no es cierto?, al escuchar mi propia familia, porque encima lo escuchó mi familia primero, me fue chocante, si bien he pasado muchos momentos de discriminación, pero lo que a mí más me afecta es a las personas que tenemos detrás de nuestros colectivos, donde nosotros justamente estamos buscando la inclusión en este Estado, buscando la inclusión en la propiedad privada también, porque justamente también tenemos que dignificar desde esa propiedad privada, porque también nos tiene que dar la posibilidad, y no solamente un Estado y estar viviendo en un Estado, las posibilidades tienen que ser amplias. Claro. Entonces, lo que deja el mensaje de este pastor, ¿no es cierto?, si bien es un eclesiástico, uno que justamente se dedica a la vulnerabilidad de las personas, ya sean espirituales, económicas o sociales, también es la posibilidad de darnos a nosotros y mostrarnos un camino. ¿Por qué no acercarse él a mí y poner en práctica, tanto yo como con él, prácticas de vulnerabilidades, de justamente lograr sacar de las vulnerabilidades a esas personas? Pero no fue así. Entonces yo lo invité a este pastor, a la legislatura, que vea cómo trabajo, que vea mi trabajo, pero él estaba empecinado en que una mujer trans no podía ocupar este lugar. Pero entonces se mete con mis genitales, no se mete con mi tus trabajo, facultades. no está mirando cómo realizo un trabajo, Claro. está mirando Claro. mis genitales. Sí, te está Y eso es calificando lo el que me sexo, molesta en estas épocas, en estos tiempos. Y más que venimos dándole justamente las luchas importantes para lograr la dignificación en los seres humanos, principalmente en las mujeres trans. Mía, y lo importante que sería que sí estés en los debates, ¿no? ¿Cómo? Que lo importante que sería que estés en los debates, que puedas Sí, participar, por supuesto, porque por eso- no es adoctrinar, sino poder poner una semillita de poder formar a alguien, de poder Totalmente. que esta voz y que este pensamiento y que este estilo y que esta decisión de elección de género tenga que ver con la posibilidad de mirar a los demás, digamos. Sí, por supuesto. Porque, bueno, en la psicología, allá en sus años, también fue, es más, estaba dentro de los libros de psiquiatría como aberraciones, enfermedades, Claro. ¿sí? Totalmente. De hecho, en Perú en estos días Muchos lo incluyeron años. como Lo una excluyeron. enfermedad. Incluyeron Lo incluyeron de no. como una enfermedad Sí, sí. mental. Fíjate cómo retrocedemos. Ya no más. En De la Perú. misma manera En estamos Perú acaban de retrocediendo decir. en Sí, nuestro hace país. una semana. Ahora fue. Después de las luchas que nosotras y nosotros venimos entregando. Nosotros tenemos que dignificarnos. Nosotros no nacimos con sangre azul ni verde. Tenemos la misma sangre. Y hay una Constitución Nacional que ya nos avala como seres humanos. Yo no tengo por qué andar luchando por una ley, porque tengo la misma posibilidad que cualquiera de ustedes que están acá. Totalmente. Hay dos puntos. Pero hacemos referencia justamente por la discriminación que existe, por el acto homofóbico que existe hacia nuestros cuerpos. Eso es lo que nosotros venimos y mostramos a una sociedad que nos brinde la posibilidad. No, pero iba a decir solamente que no en defensa del pastor para nada, porque no me siento incluida en esa representación, pero yo también soy cristiana evangélica y así como estoy segura que no me siento representada por él, vos también te habrás pasado que no te sentiste identificada con alguna de las cosas que alguna compañera trans tuya dijo, eso como comentario extra nada más, pero para decir que no por ser pastor y evangélico representa a toda la comunidad. Claro, pero es evangélica. lo que vos decías. Él usó las redes y la comunicación para dar ese lugar. Sí, sí. Y eso hizo, digamos, Sí, se no, viralizó y se no, hizo. no Yo lo hablaba de defiendo a líderes, él, digamos. El tipo habló en representación de. Claro. Igual, primero, el tema de la dignificación humana desde la perspectiva del judaísmo, vos lo pones en términos de que por dentro de cada uno de nosotros corre sangre del mismo color. Desde el lenguaje del judaísmo, todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza del mismo Dios. Es lo mismo, digamos, Claro, desde el lenguaje bíblico, ¿no es cierto? En ese sentido, hay una metáfora en el judaísmo que dice que una persona de carne y hueso hace un molde para acuñar monedas y con ese mismo molde acuña todas monedas exactamente iguales. Mientras que Dios acuñó un molde para acuñar al ser humano y todos los seres humanos acuñados con ese molde le salen todos idénticamente diferentes. ¿Sí? Claro. O sea, es decir, la idea bíblica de que Adán y Eva son los primeros seres humanos primigenios
está muy lejos de ser una cuestión con intenciones científicas. No tiene que ver con una cuestión científica, tiene que ver con una cuestión simbólica, Religiosa, bien. Metafórica. metafórica y valórica, Claro. para enseñarnos específicamente que todos somos creados en base a la misma base y que a su vez todos somos exactamente diferentes. Totalmente. Y con lo que vos decías, claro, también hay opiniones de líderes del mundo judío con las cuales yo puedo no sentirme identificado. Y creo que a todos nos pasa. Y yo no sé si ese pastor lo habrá dicho en representación, no sé, desconozco si ese pastor Habló de la puntual- representación de las iglesias, sí. Sí, pero ¿a qué voy? Yo no sé si ese pastor, desconozco, si puntualmente tiene un lugar representativo, o quizás sí, no sé. Lo que O digo No es lo figurativo. conozco. Claro, o él cree que A él ver, representa, o cada sea, uno que habla con su voz que viene a manifestar una representatividad a lo que viene a decir. Eso creo que es natural. Y me parece que el efecto de la viralización de las opiniones hace que lo más picante pegue más fuerte. Claro. Qué lindo sería escuchar opiniones. Yo sigo, no sé qué sigo Instagram de Pastoral de Diversidad de Género, que me parece súper interesante lo que plantea grupos evangelistas y católicos también sobre la diversidad de género como medidas de inclusión. Y entonces hay también, entonces, qué lástima que se viralicen las cosas que claro. La Y ahí- comunidad claro, judía también tiene que ver. abre la inclusión más de vale. Trump, por De ejemplo, hecho, ahora. vos dijiste recién, tenemos en la comunidad bastante diversidad de género. Somos una comunidad pequeña, entonces, digamos, nada, Sí. poblacionalmente la diversidad es proporcional. Pero sí, obviamente, dentro del gran espectro del judaísmo hay sectores que son más abiertos, sectores que serán menos abiertos, pero la tendencia, felizmente, en mi opinión, es que hay cada vez más apertura a la diversidad de género, por ejemplo. Entonces, Yo vamos bien. tengo una opinión totalmente sobre las iglesias y las diversidades. Si bien vivimos en este mundo todos juntos, todas y todos juntos, yo nunca enmarqué la iglesia en siendo lo peor para nuestras comunidades. Yo respeto muchísimo las iglesias. Yo lo que siempre fui es a un derecho jurídico de lograr las posibilidades que cualquier persona las puede tener. Y creo que por ahí se malinterpreta en los temas religiosos o eclesiásticos de que nosotros tenemos que vivir como una Biblia lo dicta, ¿no es cierto? Y yo en eso separo totalmente las vivencias de las personas, porque nosotros podemos creer en el sol, en la nube, en la tierra, en la planta, en el animal, en lo que fuese, y son creencias personales. No tienen que ser obligadas totalmente, justamente en temas espirituales. Cada uno puede pensar y creer de la manera que más le guste. Ahora, lo que yo lucho y trabajo es por la dignificación del ser humano y por justamente los derechos adquiridos y jurídicos que nosotros podemos lograr. Porque yo no quiero mañana estar en un lugar y morirme en una cama a la intemperie. Yo quiero tener un sanatorio, yo quiero tener un hospital, yo quiero tener un mundo laboral, yo también quiero dignificarme como ser humano, yo también quiero tener la posibilidad y no ser excluida de este mundo laboral. Eso es a lo que yo voy. Por eso muchas veces creemos o creen que nosotros estamos muchas veces en contra totalmente de la iglesia. Yo en lo personal nunca estuve en contra. Al contrario, cada uno puede creer en lo que más le guste. Ahora yo lo que busco es justamente la integración bajo los métodos jurídicos que nosotros como seres humanos podemos conseguir. Me gustaría... Adelante. Sí. No, justamente yo iba a decir que yo creo que primero eso debe pasar por la educación, pero antes de eso tenemos que hablar menos y escuchar más, porque no hay nadie que Sí, puede hablar nadie puede hablar de una persona que uno mismo. Y el error que la mayoría comete es primero creer que tienen derecho a todo y que van dando algo a esa persona. Por ejemplo, el derecho de la mujer a votar, que antes los hombres pensaban que tenían el derecho a todo y bueno,
te ofrezco algo, ahora sí puedes ir a votar, cuando es un derecho que tenemos nosotros, o sea, todos nosotros. Y otra cosa es que antes de eso, para educarnos, que recibimos dos tipos de educación, la que nos dan y la que nosotros elegimos darnos a nosotros mismos, que la escucha, como dije, que es tenemos que desconstruirnos, sacar los prejuicios para conocer bien a la persona. Lo que me dice, yo, bueno, vos sos así, me dices así, y en base a eso yo voy a educarme. Es como salir de viaje. Yo me voy a un país, no conozco nada, no tengo prejuicios, y bueno, estando en el país, yo voy conociendo a ese país. Y yo creo que debería ser la actitud que cada uno debería tener al principio, antes de conocer, no poner un prejuicio como, bueno, esa persona es una persona negra, bueno, es así, es así, es así. Esa persona es una mujer trans, es así, es así. O sea, que yo ya tengo mi prejuicio, ya tengo una idea prefabricada que si lo encuentro es verdad, si no lo encuentro, esa persona está del lado equivocado. Me parece que todos nosotros lo hemos hecho algunas veces. Nos cuestionamos de esas ideas prefabricadas, que tenemos un montón de prejuicios inconscientemente que reproducimos día a día en nuestras relaciones con las personas diferentes. Si lo Claro, podemos por eso decir la así. importancia de que ustedes estén acá, porque ustedes sí lo han sentido en carne propia, vos también. No sé si vos sentiste alguna vez en carne propia que te han discriminado. A nivel profesional. No, bueno, ¿Persona? no, a nivel profesional No, porque es hay una mucha- competencia, es una rivalidad, pero no, porque- como persona, no como profesional. Sí, ¿Sí? sí, en diferentes situaciones. Bueno, yo en mi curiosidad desde muy pequeña he pasado por colegios con mayor cantidad de compañeros judíos. Después terminé con un colegio adventista y me formé en la Universidad Católica, Bueno, por ejemplo. Y en esas situaciones, pero lo mío era inquietud, preguntar, saber. Y sí, se marcaba mucho, y más en esos tiempos se marcaba mucho. ¿en tu calidad de mujer? En la calidad de no formar parte de la colectividad, digamos, Claro, de ser exclusión. de esa religión, digamos. Sí, las Entonces, colectividades judías hace muchos años eran muy cerradas, es cierto, ¿no es cierto? Yo vivía en Buenos Aires y teníamos amigos judíos, pero la colectividad propiamente dicha, ¿no es cierto? Nos invitaron a las fiestas porque éramos muy amigos, pero éramos los únicos católicos que participaban de las fiestas, ¿viste? Éramos 2 o 3. Eran muy cerrados, donde todavía se mantenía que las hijas o los hijos se tenían que casar con una judía o con un judío. Y no hace mucho de esto, 50 años. Me nace pensar lo que vos decías de la comunidad QOM al ver su propia cultura históricamente vulnerada por la cultura que los encuentra y que pretende o que intenta hacer acciones que a los ojos de la otra cultura son de integrarlos, pero a los ojos de la cultura minoritaria atenta contra su propia cultura que pretenden y que buscan mantener. Claro. Entonces, ahí lo que vos también decías, ¿no es cierto? El de afuera piensa que le está haciendo un favor a la minoría, cuando en realidad la minoría está bárbara viviendo su cultura. No está necesitando que el de afuera venga a salvarlo. Claro. Esa salvación es una salvación proselitista. Y justamente, vos sabés que el tema de que las comunidades judías, hoy ya mucho menos, pero es así como vos decís, hace 20, 30, 40 y quizás más años, éramos más cerrados, pero también es medio como relativo eso. Tenía que ver con que somos comunidades que inmigramos del este de Europa o del norte de África. No vinimos a la Argentina a hacer la América, vinimos a Argentina a buscar algún territorio donde no nos masacraran. Es decir, vinimos los que pudimos sobrevivir de los pogroms de Europa. Algún hermano, algún tío pudo zafar de las masacres, de las matanzas, de las persecuciones, logró tomar un barco con una visa y un pasaporte falso y pisó Argentina y se quedó. Entonces,
se encuentran 2, 3, 10, 20 judíos acá en Chaco, y más vale que necesitamos hacer una colectividad en donde nos fortalezcamos entre los vínculos. Y eso que vos decís, que es muy importante para la comunidad judía, eso de la endogamia se llama, ¿no es cierto? Casarnos entre judíos, creo que es básico para cualquier cultura que busca fortalecer y preservar una tradición, el hecho de que se pueda formar la continuidad a través de la formación de familias que estén dentro de la misma tradición. Calculo que para un evangelista que vive con fervor y con intensidad su propia cultura, debe ser importante que se casen entre miembros de la misma comunidad. Lo mismo que para un musulmán, que para alguien que es inmigrante de japoneses, que sea importante mantener el sentido de pertenencia para conservar cultura, para conservar hábitos, para conservar lenguaje, tradiciones, etc. No tiene que ver con una cuestión de cerradez en el mal sentido, sino al contrario, cerradez para que prevalezca, ¿sabes? Que prevalezca la diversidad, porque para el judaísmo es importante la diversidad. Y de hecho, si uno se fija, todas las tradiciones del judaísmo, todas las festividades del judaísmo, lo que hacen es celebrar la diversidad. De hecho, Hanukkah celebra la diversidad, Pesach celebra la diversidad, Sukkot celebra la diversidad. Ese es un elemento súper interesante. Bien, vamos a una pausa y volvemos en un minutito. ¿Cómo es?